Bueno, iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a este ciclo de charlas referido a la soberanía alimentaria y la nutrición, debates en torno a la formación, la alimentación saludable, leyes, producción y consumo de alimentos. Hoy iniciamos con este primer encuentro en el que vamos a abordar principalmente la cuestión de la soberanía alimentaria como idea, como concepto, y para eso hemos invitado a dos referentes en la temática en la Universidad de La Plata, que son, bueno, Cintia Ambrosino. Ella es licenciada en nutrición, es docente de la carrera de licenciatura en nutrición en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, en la materia nutrición y salud pública, y es además coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria por la Facultad de Medicina. Y por otro lado, también contamos con la presencia de Leda Gianuzzi. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, de la materia de toxicología, es investigadora principal de CONICET y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria por parte de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos mucho haber aceptado la invitación y ser parte de este ciclo. Y bueno, y antes de por ahí darles el pie para iniciar sus exposiciones, quisiéramos comentar el marco en el que pensamos esta iniciativa. Bueno, este ciclo de charlas lo organizamos y lo pensamos un grupo de docentes de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, y contamos con el apoyo y el aval de la Secretaría de Redes de esta facultad, a quienes les agradecemos, y bueno, y quienes también nos ayudan en poder hacer esta transmisión. Y un poco también antes de que Cintia y Leda inicien sus intervenciones, quisiéramos hacer una breve introducción a cómo pensamos bueno, los temas y cómo abordar y qué cuestiones abordar en este ciclo. Y es que como docentes consideramos importante profundizar, conocer y debatir respecto a la soberanía alimentaria como un tema y una temática que atraviesa distintas dimensiones, desde lo social, lo económico, lo político, y que son dimensiones que también tienen implicancias dentro del ámbito académico y de la formación de futuros y futuras profesionales en la salud, en este caso. Y también entendemos que hablar de soberanía alimentaria remite a discusiones que atraviesan distintas disciplinas, profesiones y campos de conocimiento, entre quienes discutimos y debatimos acerca de cuestiones como, bueno, cómo nos alimentamos, qué posibilidades tenemos de alimentarnos o no, y en eso también entendemos que surgen algunos interrogantes respecto a, bueno, de dónde provienen los alimentos que consumimos, cómo se producen, quiénes lo producen y bajo qué condiciones. Bueno, y estas cuestiones, qué implicancias y consecuencias traen aparejadas a nuestro país, entendiendo que somos un país con una economía basada fundamentalmente en la agroexportación. Y bueno, y cómo como interrogante fundamental a todo esto, bueno, cómo aparece aquí la idea de soberanía, y entonces, ¿qué entendemos por soberanía alimentaria? Así que bueno, esos son un poco los ejes que nos ayudaron a un poco darle forma y marco a este ciclo, y bueno, por eso que nos parece súper importante que estén ustedes como referentes en este tema, así que les damos el pie para iniciar, y también a quienes nos están escuchando en el canal de YouTube,
Cuando Cintia y Leda terminen sus exposiciones, les invitamos a si quieren, además de poder presentarse en el chat, poder plantear algunas preguntas. Bueno, les damos inicio y muchas gracias. Bueno, empiezo, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este grupo tan novedoso, ¿no? De estudiantes, docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y de la carrera, ¿no? De nutrición, que están preocupados por estos temas, ¿no? Que acá lo acaba de escribir muy bien Julia. Bueno, pertenezco al área de los alimentos, hace muchos años que me dedico a esto, y además, bueno, formo parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Quería empezar, voy a compartir pantalla, y yo me voy a referir básicamente a dos ideas, que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Para comentarles que en realidad no son contrapuestas, son complementarias, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué tiene una, qué tiene la otra y cómo se van complementando, ¿no? Podríamos decirlo. Para eso voy a empezar diciendo que el concepto de seguridad alimentaria comienza a esbozarse en el año 70, en la década del 70, y por los organismos multilaterales, como por ejemplo la FAO, la Organización para la Alimentación, para la Organización para la Alimentación Humana, ¿no? Así que empieza en esa época, en el 70, que preocupados estos organismos por el suministro de alimentos y asegurar la disponibilidad de los alimentos básicos, básicamente, en forma predominante. Bueno, también incorporan en este concepto de seguridad alimentaria, voy a dirigirme un poco a eso y después voy a hablar de soberanía, ¿no? Incorporan el derecho, ¿no? El derecho de las personas, incorpora el derecho del hombre, de la mujer, de los niños, a no padecer hambre. Porque recuerden que estábamos en el año 70 con dificultades, ¿no? En la producción de alimentos y en la disponibilidad de alimentos. En base a eso es que surge este concepto. Ya después, en el año 80, incorporan otra idea, que es el de acceso. Es decir, puede haber mucha disponibilidad. En el campo hay un montón de trigo sembrado, hay ganado. Ahora, ¿tengo acceso yo a ello? Esa sería la pregunta. El segundo concepto, el de accesibilidad, ya sea económica como física, que me voy a dirigir un poquito después. Y en el 90 ya incorpora el concepto de inocuidad, que quizás es el que más conocemos, alimentos seguros, ¿no? Que no tengan contaminantes, que sean microbiológicamente aceptables, etcétera, etcétera. Y incorpora también la idea de preferencia cultural. Uno puede elegir un alimento dependiendo de la cultura en la cual uno está inmerso o la cual proviene. Y bueno, decíamos que propicia la seguridad alimentaria como un derecho humano. Y es así que en el 96 se produce esta definición que está acá, que dice que la seguridad alimentaria existe para todas las personas, tienen en todo momento acceso físico, económico a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos, que satisfacen sus necesidades alimentarias, sus preferencias, a fin de llevar una vida activa. Bueno, podríamos decir que está bien, ¿no? Podríamos decir eso. Para comentar las 4 dimensiones que tiene, los pilares en los que se sostiene la seguridad alimentaria. Uno de ellos que ya comenté es la disponibilidad, que siempre haya oferta, que no nos quedemos sin disponibilidad de alimentos. Ahora, segundo pilar, el acceso. Es decir, tendremos que tener capacidad para, de alguna manera, acceso físico o
económico, es decir, lo produzco en mi huerta y lo puedo tener, o lo compro y para ello necesito un salario digno, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama acceso económico y físico. Luego, la utilización de alimentos. Habla de utilización biológica, que es una manera en la cual el cuerpo aprovecha los nutrientes. Esto un poco más vinculado a los nutricionistas, ¿no? Porque esto depende del cuerpo humano, de la salud de las personas, y depende también de la composición del alimento, de sus nutrientes, de la interacción que puede haber entre los nutrientes y componentes de los alimentos, que a lo mejor no se vuelven biodisponibles. Entonces, a eso se refieren con la biodisponibilidad. Y bueno, el último pilar es el de que estos conceptos previamente establecidos permanezcan todo el tiempo, que tengan los cuatro, bueno, los tres y este último, la dimensión, su permanencia en el tiempo, sean, bueno, constantes. Bueno, fíjense que esto, para estas dimensiones de la seguridad alimentaria, los países llenan unas planillas muy complicadas que envían a la FAO, y la FAO establece cada país qué grado de seguridad alimentaria tiene. Son ideas macroeconómicas, que consideran puntos de vista, digamos, más del tipo económico. Pero también está algo que yo quería terminar con este concepto ahora y hablar de lo que se llama inseguridad alimentaria. La dimensión de la inseguridad alimentaria es, bueno, cuando las personas de manera involuntaria no perciben una porción de comida, o la perciben de manera en la cual frecuentemente tienen hambre. A eso llamamos inseguridad alimentaria. Y hay encuestas para eso. Y les quiero comentar cómo la inseguridad alimentaria en la Argentina ha evolucionado en los últimos años. Estas son encuestas que las extraje de la Universidad Católica Argentina, que tiene un observatorio de la deuda social, y nos da una pauta de la inseguridad alimentaria total que puede existir, eso se refiere en toda la población, o en los hogares. Hace una diferenciación en todo el país o en los hogares. Fíjense cómo del 2010 al 2019 aumentó dramáticamente la inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que hay gente que pasa hambre, por supuesto, pero está cuantificado acá. Y además hay inseguridad severa, que está dado en este caso, que pasó del 6,5 al 9,3. Esto en el 2019. Imagínense el aumento de inseguridad alimentaria que ha existido en el último periodo de pandemia, donde no podíamos movernos para ir a buscar alimentos más baratos, donde la accesibilidad se había mermado, donde se perdió el trabajo de muchas personas. Esto ha aumentado también este último periodo. Estos conceptos, fíjense que vienen, podríamos decir de alguna manera, de arriba para abajo, ¿no? Son propiciados por los organismos multilaterales. Y a partir de este cierto tiempo, las organizaciones sociales empezaron a reunirse y de a poco fueron construyendo lo que es el paradigma de la soberanía alimentaria, que surge en el año 1996, como también contra, había una reunión de la FAO, y una reunión paralela a la FAO, allí se reúnen las organizaciones sociales y van de a poco construyendo algo que, bueno, para ellos es natural, es su forma de vida, que es el concepto de soberanía alimentaria, que en 1996 en Roma ya establecen estas primeras ideas. Tomo una de ellas que se refiere a esta definición que está dada por los movimientos campesinos, los movimientos sociales, a las organizaciones de pastores, de pequeños productores,
artesanos de la pesca, los migrantes, todos los que crían distintos tipos de animales, peces, la pesca artesanal, y etcétera, etcétera. Y la definición de soberanía alimentaria, y la gran diferencia es que se construye de abajo para arriba, esa es una importante diferencia con la seguridad alimentaria, es que se define y habla del derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, de distribución, consumo de alimentos, que garantice el derecho a una alimentación para toda la población, con base en la mediana y pequeña producción, respetando su propia cultura, la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas, de producción agropecuaria y de comercialización y de gestión de espacios rurales a los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Esta es la definición que también fue, también modificada por los pueblos. ¿Cuáles son las premisas fundamentales que tiene la soberanía alimentaria? Bueno, primero, desarrollando algunos de ellos, es que el alimento es producido por el pueblo y para los pueblos. Esto es importante. Acá hay un concepto muy de alto contenido político, que es el alimento es un bien social y no es una mercancía, como es propiciado por las industrias alimentarias. Entonces, como bien social, pertenece a los pueblos. Que se refiere a esto para prevenir el hambre y personas que están en zonas de conflicto, en zonas de guerra, que están pasando hambre y problemas, conflictos de guerra. Otra idea del alimento para el pueblo, la segunda idea es que valora a las personas que proveen los alimentos. Es decir, le da los derechos, se le tiene que reconocer el derecho al productor, a las mujeres, a los hombres y campesinos, decíamos, a los que están por la soberanía alimentaria, a todos ellos, artesanos, pastores, por los que están por la pesca artesanal, en todo el proceso, desde la producción, su distribución, la cosecha también, por supuesto, distribución y procesamiento. En toda la cadena, valorar a las personas que lo proveen y darle los derechos requeridos. El tercer aspecto es establecer sistemas locales de alimentación. También esto es radicalmente diferente, porque habla de un comercio de cercanía, de una producción de cercanía y un comercio de cercanía. Eso evita un montón de cosas. Fíjense, todo lo que puede evitar. Evita el transporte, innecesario a veces. ¿Por qué? Y bueno, porque el transporte con combustibles fósiles, encarece el producto, está el intermediario, sino acá hablamos de una asociación entre la producción local, que es participativa, comunitaria y compartida entre los productores y el que llamamos comensal, si quieren llamarlo, frente a ello. Fíjense que también decimos que la soberanía alimentaria enfría el planeta, porque evita estas contaminaciones de traslado de alimentos que intervienen combustibles fósiles. Además, el tema de los precios, establece un precio justo, una economía popular, basado en economía popular. Entonces, es otro gran cambio en todo esto. La parte local, ¿no? Además, se refiere luego al trabajar con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que la tierra, todos los pastizales, los peces, todo eso que están en la naturaleza, pueden ser producidos en forma agroecológica. Llegar a producción en todo momento en forma ecológica. También está diciendo muchas cosas esto. Está diciendo que está en contra del uso de plaguicidas, en forma rotunda, está diciendo eso.
que las formas agroecológicas son amigables con el entorno. Ve a la naturaleza en forma holística, en una forma integral, y también considera derechos no solo para la alimentación, sino para el agua, la tierra, la semilla, derechos a todos estos situaciones, ¿no? Similares derechos. También otros derechos para navegar en los ríos, sin tener que estar dependiente de, garantizando, ¿no?, la posibilidad de navegar. Esto, bueno, nos trae a colación ciertas discusiones que hay hoy en día referente al río Paraná, ¿no es cierto? Nosotros también intervenimos en estos aspectos. Por otro lado, fíjese qué importante estos conceptos que son políticos. Va a hablar y defiende lo que es la reforma agraria integral. Es un concepto que a veces asusta. Bueno, pone en disputa sistemas de producción, sistema de cómo se llega a la tierra, distintas formas, ¿no? Los derechos que pueden tener para el control del territorio. El territorio se refiere a la tierra. ¿Cómo hacemos para poder ser soberanos y tener una tierra y poder definir lo que nosotros queremos producir, de qué manera, con qué métodos, que es la forma agroecológica, sin utilizar insumos químicos de la industria, que también es una industria petroquímica, que esto produce también contaminación al planeta, y porque haga una producción que sea social, ecológica y sustentable. Todo esto se refiere al trabajar en forma agroecológica con la pesca artesanal. ¿Qué más tengo? Bueno, podría decir por lo que se lucha, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria tenemos que hablar de lucha, sí o sí. Nos plantamos en una situación que nos enfrentamos a un modelo agroexportador dominante, que es el que tenemos. Hay una lucha. ¿La lucha contra qué? Contra la privatización de la tierra, del agua, de los cultivos, de la semilla. Evitar que el agua sea expropiada. El agua está en el suelo, es un bien común natural, lo mismo que la tierra. Entonces, ¿cómo es que esto debe ser privatizado? Frente a eso estamos en lucha. Además, otro tema son las semillas. Las semillas corresponden a bienes también. Es un bien social como un alimento. Entonces, el patentamiento de las semillas, de las formas de la vida, es otra situación en la cual estamos en lucha. Las razas de ganado y también especies piscícolas que no sean patentados, semillas y otras formas de vida. Bueno, luchar también por la reforma agraria. Hablamos de reforma agraria integral, basado en las necesidades de producción de los pueblos. Necesariamente esto debe ser acompañado por los gobiernos, que deben proteger los derechos de las personas que habitan estos territorios. Y bueno, en contra de un modelo industrial que contamina, ya expliqué cómo contamina, que destruye el mercado local, que es por el cual propiciamos, que destruye el ecosistema, porque con los plaguicidas, y contribuye al cambio climático, porque calienta el sistema. Impulsa los monocultivos, al cual estamos en contra, y además estamos en contra también de los agrocombustibles, es decir, el empleo de la tierra no para producir alimentos, sino para producir combustibles que hacen calentar más el planeta. En grandes rasgos, estos son los principios más fundamentales sobre los cuales nos basamos. Seguimos a la vía campesina, que es la que congrega a más de 20 millones de movimientos en el mundo, y
bueno, hace reuniones periódicas, normalmente nosotros intentamos participar, y finalmente comentarle que participamos desde estas ideas en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Esta cátedra, la de la Universidad de La Plata, les comento, surge en el año 2003 como una respuesta desde la universidad, que consideramos que debe ser pública, gratuita, para todos, que debe dar una respuesta a la sociedad, de la cual venimos, que nos hemos formado, y de dar una respuesta. En ese sentido, en el 2003, frente a la debacle económica que vivía el país, nos empezamos a reunir y surgir, y allí es que se fueron conglomerando de a poco diversas facultades. Hoy en día la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata está formada por 7 facultades. Les comento las facultades: la de Trabajo Social, la de Agronomía, la de Periodismo y Comunicación Social, la de Humanidades, la de Ciencias Naturales y Museo, la de Ciencias Exactas, y la de última incorporación reciente de la Facultad de Medicina a través de la carrera de licenciatura en nutrición. Bueno, muy contentos de ser 7, y comentarles finalmente que esto que empezamos como pioneros en la universidad pública en el 2003, hoy en día se ha propagado por las distintas cátedras del país. Hay 50 cátedras libres de soberanía alimentaria y movimientos colectivos afines que luchan por este nuevo paradigma que, bueno, el cual a grandes rasgos tiré las ideas más importantes. Invitamos a todos y a todas a participar en estos proyectos, en este paradigma que realmente es justo, es una visión justa para una sociedad más equitativa y distributiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leda. Bueno, damos el paso a Cintia para que haga su exposición, y después, posteriormente, abrimos a consultas y preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un poco complementando lo que Leda ha estado presentando tan claramente, y usando un poco de guía las propuestas, estas 2 interrogantes que los docentes organizadores nos han planteado, que tiene que ver con qué implica pensar la alimentación desde la soberanía, y por qué es importante formar profesionales con esta perspectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor para ordenar un poco la reflexión, me parece importante, a ver, la alimentación es un término muy amplio, es un término tan amplio como la soberanía, y quizás a lo mejor poder organizar un poco esta reflexión desde las distintas partes que tiene el sistema alimentario, desde la producción, desde la distribución, la comercialización, el consumo y desde el propio alimento, que un poco es lo que Leda estuvo manifestando con anticipación. Y cada una de estas partes, en realidad, son partes que tienen distintas implicancias, distintos intereses, tienen sentidos muy profundos. Y bueno, me parece que es importante, tanto como profesionales, como futuros profesionales relacionados con la alimentación o la nutrición y con la salud, inclusive como ciudadanos, ¿no? Que podamos pensar estos distintos aspectos y que nos ayuden a desnaturalizar algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, que me parece que es el punto como más importante como para poder debatir, ¿no? Y que, bueno, nos va a permitir desnaturalizar algunas cuestiones actuales, poder buscar propuestas de cambios, ¿no? Poder construir soberanía, que es la propuesta
que venimos con ante este modelo dominante actual. Y cuando pensamos en producción, me parece que es importante pensar qué es lo que producimos, cuánto producimos de eso que se elige producir como país. Desde un lugar de construcción, de soberanía, la producción de alimentos es, como dijo Leda, para consumo humano. El alimento variado. Nadie mejor que los nutricionistas saben que una alimentación saludable es una alimentación variada. Entonces necesitamos los alimentos variados que van a favorecer a la biodiversidad en forma artesanal, por ejemplo, en la pesca artesanal, contra una pesca industrial, contra los monocultivos, contra los modos de producción intensivos que hoy nos estamos exponiendo y como vamos a ver un poco más adelante, tienen grandes impactos, tal como lo dijo también Leda. Ahora, ¿cómo se produce? Porque cuando nosotros nos encontramos ante ese alimento tiene toda una historia, ¿no es cierto? Llega el alimento que vamos a ingerir, que hemos adquirido, y bueno, tiene también una historia. Entonces, ¿cómo se produce este alimento? Es algo que nos tenemos que, como profesionales de la salud, inclusive como ciudadanos, insisto, es algo que nos tenemos que preguntar y tratar de encontrar respuesta, ¿no? Ese alimento se pudo producir accediendo a los bienes naturales comunes a través de la agroecología, favoreciendo la sustentabilidad, reconociendo los saberes populares, o se hizo a través de la explotación de recursos naturales, a través de la contaminación, utilizando paquetes de agrotóxicos. ¿Cómo llegó a producirse ese alimento? Como Leda dice, ¿quiénes lo producen? Atrás de un alimento hay productores y es algo que no podemos dejar de ver. Son pequeños, medianos productores, la agricultura familiar, con sin acceso a la tierra, o son campos sin trabajadores, en manos de grandes grupos económicos que tienen grandes concentraciones de tierra, porque hoy sabemos que justamente la tierra, los grandes productores de alimentos, y veremos si son alimentos para qué consumo, ¿no es cierto?, están en grandes corporaciones, en grandes grupos económicos, y los alimentos que nosotros como ciudadanos consumimos están en muy pocas manos, o sea, no tienen acceso a la tierra. Eso generando una vulnerabilidad social importante. Entonces, ¿para qué se produce ese alimento? ¿No? O sea, quienes lo están produciendo, ¿para qué lo producen? ¿Para quiénes lo producen? ¿Es para producir alimentos sanos, seguros y soberanos, que priorice el mercado interno, que priorice la autonomía? ¿O va a responder a demandas externas? O sea, va a ser dependiente de un mercado internacional. Y son modelos bien contrapuestos, ¿no es cierto? Donde seguramente ese modelo que depende del mercado internacional va a estar produciendo alimentos para animales, para energía, como decía Leda, ¿no es cierto?, a través de semillas patentables, supuestamente, en contraposición a semillas de herencia común, ¿no? Y otro concepto que me parece desde la producción que es importante desnaturalizar es que en estas situaciones de inseguridad alimentaria y de hambre, muchas veces desde este modelo dominante le dan respuesta con aumentar la productividad, aumentar la cantidad de lo que se produce. Y desde otra mirada, nosotros sabemos que, tal como dice Leda, ¿no es cierto?, los campos pueden estar llenos de alimentos producidos, pero lo que define el acceso, ¿no es cierto?, es la distribución. Es un problema de acceso y de distribución que está generado por la pobreza y la desigualdad, ¿no? Entonces, en esa distribución, también desde un lugar de construcción de soberanía alimentaria, se prioriza alimentos para mercados locales, mercado interno, con una distribución equitativa, no la agroexportación como objetivo. Entonces, también
es importante el rol del Estado regulando estas situaciones que tienen que ver con favorecer los mercados, o sea, el consumo interno, lo que necesitamos primero como sociedad y luego las exportaciones. En cuanto a la comercialización, también hay maneras distintas de comercializar y nosotros desde un lugar de construcción, de soberanía, como dijo Leda, consideramos que las cadenas cortas de comercialización, tanto por el impacto ambiental que tienen los mercados de cercanías, como los precios justos, tanto para los productores como para los comensales, es fundamental. O sea, que se acorte esos intermediarios, que se puede encontrar el productor con el comensal, es fundamental. Es un precio justo para el productor que pueda recibir un pago adecuado a su producción, ¿no es cierto?, y que le permita una vida digna, y por otro lado a los comensales que pagan un precio acorde y justo por esa producción. La otra vez lo escuchaba al director del Mercado Central decir que a veces estas diferencias entre el precio de la producción y lo que paga el comensal llega hasta 400%, entonces ese porcentaje lo estamos pagando entre todos. Y por otro lado hay una postura distinta de la comercialización que tiene que ver con favorecer el comercio externo, ¿no es cierto?, la especulación, el dumping, los monopolios, las cadenas de supermercados, que muchas de ellas son extranjeras, lo cual ahí nosotros tenemos también herramientas y decisiones para tomar como comensales, ¿no? En cuanto al consumo, y es algo que desde lo que es la carrera de nutrición también se analiza mucho, ¿no? Desde un lugar de construcción de soberanía, consideramos que es fundamental respetar la cultura alimentaria, poder consumir así, alimentos saludables, que sean nutritivos, que sean asequibles, o sea, que sean accesibles justamente desde el dinero y que tengan una proporción en realidad desde los ingresos adecuados, y que sean culturalmente apropiados, como dije antes, por sobre todas las cosas. Amigándonos con la cocina también, y tratar de salir de un poco de esto que nos trae este modelo dominante actual, que es, por un lado, la globalización, donde hoy por hoy tenemos los mismos ingredientes, los mismos olores, los mismos sabores y los mismos alimentos a lo largo de todo el planeta, es todo este marco, ¿no es cierto?, que tiene el modelo dominante de expulsar a los trabajadores rurales, ¿no es cierto?, y la urbanización extrema que tenemos en Argentina una urbanización del 92% aproximadamente, lo cual hace que haga estragos en los patrones de consumo alimentario, ¿no? Porque eso conlleva, junto con el marketing, con la publicidad y demás, lleva a que haya un alto consumo de ultraprocesados, de alimentos listos para consumo, los tiempos cambian en las ciudades, entonces hay menos tiempo para elaborar alimentos, menos tiempo para hacer las compras en un lugar de elección, ¿no es cierto? Termina siendo lo inmediato, con un impacto en la salud muy costoso, ¿no es cierto? Porque todo este consumo de alimentos ya preelaborados, ultraprocesados, y voy a hacer una corrección, voy a hablar de formulaciones, no de alimentos, de ultraprocesados, hace que los factores de riesgos en enfermedades que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles aumenten. Hoy tenemos un alto porcentaje, aproximadamente 3 de cada 4 personas mueren de enfermedades crónicas no transmisibles generadas por malos hábitos alimentarios, entre otros, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver también con el consumo de alimentos
con alto contenido en sal, en grasas, y más que bueno, todo este combo de la globalización, urbanización, marketing, lo inmediato, los alimentos que nos solucionan la vida, nos dan felicidad y demás, en realidad nos están generando. Y principalmente porque en este contexto, en este modelo, justamente el alimento es considerado una mercancía que tiene que ser redituable económicamente para las empresas que lo generan, ¿no? No está considerado y no tiene la perspectiva desde lo que es la soberanía alimentaria, que tiene que ver con un derecho humano. Entonces, pensar la alimentación desde la soberanía alimentaria, que es la pregunta inicial, ¿no es cierto?, es pensar en la alimentación desde una perspectiva de derecho humano fundamental, ¿no? Y este concepto de derecho humano a la alimentación adecuada muchas veces queda como a veces como un concepto vacío, ¿no? O sea, a veces se naturaliza en algunos espacios, como en espacios a veces académicos, porque sabemos que forma parte de nuestra Constitución, que tiene un marco constitucional, pero como sociedad no lo problematizamos en profundidad. No hay un reconocimiento social ni una apropiación, ¿no?, del derecho a la alimentación. Por lo menos desde mi punto de vista sigue siendo debates pendientes. Eh, y, y se abre en relación a esto un abanico de muchas preguntas que quizás me gustaría plantear y ojalá que desde el chat puedan participar. Porque hay algunos derechos, como el derecho a la educación, que nos resulta más fácil entender que es un derecho y que el Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, si ese derecho es vulnerado. Inclusive la educación superior, ¿no?, la universidad. Pero no lo hacemos con el derecho a la alimentación. Es como que socialmente molesta más que el Estado garantice la alimentación de los que no tienen acceso que el de la educación. Es más, a las personas titulares de derechos de programas alimentarios todavía muchas veces se los dice beneficiarios, ¿no? O sea, como si fuera un beneficio que el Estado les da, no un derecho. Y me ha pasado muchas veces, quizás a lo mejor a ustedes también, pero escuchar algunas manifestaciones de disconformidad, por decirlo elegantemente, de personas que no están de acuerdo con programas sociales, y hasta me ha pasado en las aulas, ¿no?, como docentes, cuando a veces se aborda lo que es la asistencia alimentaria, y me ha pasado a escuchar, ¿por qué tengo que pagar con mis impuestos los planes sociales? Pero muy pocas veces escuché, o nunca, ¿no es cierto?, decir, ¿por qué me tienen que pagar con los impuestos mis estudios en la universidad, familias que quizás nunca pasaron por la universidad, ¿no? Y eso se naturaliza de una forma, por lo menos en nuestra sociedad, en otros lados, tener este acceso a la educación, se asombran, se maravillan, ¿no? Pero me parece que ese punto a veces, o sea, que es interesante que lo podamos pensar, porque quienes hemos tenido la posibilidad de que la sociedad invierta en nuestros estudios universitarios, eh, creo que deberíamos, como profesionales con compromiso ético, deberíamos ejercer la profesión siempre a favor de la sociedad, ¿no?, a favor de la población, no a favor de unos pocos, no a favor de las multinacionales extranjeras, no a favor del agronegocio, del extractivismo, en contra de la salud o de la naturaleza o de nuestro territorio o de nuestra libertad, porque de eso se trata la soberanía, ¿no?, la libertad y la autonomía. Por eso que a lo mejor respondiendo a la segunda pregunta, que es ¿por qué es importante formar profesionales con esta perspectiva? Creo que es muy importante formar profesionales con esta perspectiva de soberanía alimentaria, con estas miradas, porque como profesionales de la salud egresados de la universidad pública,
por lo menos, no me voy a meter con otras universidades, pero debemos tener una perspectiva de derecho. Y también debemos abrir otras ventanas, no solo para ventilar el COVID en estos tiempos, pero mire, yo creo, los nutricionistas, y me animaría a decir que muchos de los profesionales del equipo de salud, venimos como con un formato científico, técnico, como que venimos medio formateados, ¿no? O sea, medios rígidos en la formación. Y llevamos varias décadas con un predominio de pensamiento académico, biologicista, miradas fraccionadas de la realidad, como un poco parcializadas. Y en eso me refiero a lo mejor a ampliar la mirada. A mirar, por un lado, más allá del nutriente, más allá del alimento como algo aislado, ¿no es cierto? Poder ver un poco más allá de eso, más allá del individuo que necesita un plan de alimentación. Me parece que en ese aspecto es importante que tanto los docentes como les docentes, disculpen, y les estudiantes puedan ampliar, ¿no es cierto?, y ver la realidad no tan fragmentada. Inclusive en cuáles, ¿no es cierto?, vamos a aceptar o cuáles van a ser nuestras fuentes de conocimiento. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? A eso me refiero, ¿no? Porque muchas veces tomamos como verdades absolutas o únicas cuando la información es publicada en determinados papers o en investigaciones que son publicadas en determinadas revistas científicas, renombradas, es como la única realidad. Se toman como verdades objetivas, ¿no es cierto? Y bueno, y también me parece que en ese punto es importante que reconozcamos que cada investigación, cada revista, ¿no es cierto?, tiene sus propios perfiles, sus intereses, y que tenemos que ahí ampliar un poco más desde otros tipos de conocimientos, permitir ingresar, ¿no es cierto?, a nuestras aulas otro tipo de conocimientos. Quizás Leda ahí nos pueda dar un poco más a hablar de ciencia digna. Pero bueno, a lo mejor digo que eso, que debemos abrirnos, abrirles esas ventanas a los estudiantes, porque bueno, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud, de derechos, y tal como dijiste, Julia, hoy en la presentación, se necesitan abordar desde una perspectiva integral, ¿no es cierto? No hay otra forma, por eso es necesaria las múltiples disciplinas, las interdisciplinas, transdisciplina o como quieran decirlo, ¿no? Porque es un trabajo interdisciplinario el único que va a favorecer y va a promover una mirada integral, que creo que eso es básicamente lo que necesitamos como sociedad, no solamente desde el espacio de universidad. Y bueno, y algunas, a lo mejor, algunas propuestas, ¿no? Porque bueno, desde esta teorización, como a lo mejor llevamos un poco más a la práctica, algunas cuestiones desde lo que es en el espacio universitario ya dije, también tengo que decir que sería importante que la licenciatura en nutrición pueda tener como materia optativa el curso interdisciplinario de la Cátedra Libre, porque es un espacio interdisciplinario justamente y que bueno, pueda favorecer estos espacios de poder ver y abrir otras miradas, pero también quizás como ciudadanos, qué prácticas, ¿no es cierto? Me parece que sería bueno, y la propuesta sería que nosotros podamos revisar nuestras prácticas cotidianas, que seamos comensales, que no seamos consumidores, ¿no? Que podamos plantearnos ahí, esperar un poquitito y pensar no solo eso desde un lugar más desde lo biologicista, sino también pensar eso un poco más allá del alimento y qué es lo que estamos a veces comprando cuando compramos alimentos.
También me parece importante, y de hecho celebro este espacio porque me parece que hay que dar debates públicos, hay que instalar la temática lo más que podamos, y son granitos de arena que van construyendo, que construyen la soberanía. Creo que, bueno, como dijimos antes, de tratar de estar en contacto con productores que practiquen la agroecología, favorecer las cadenas cortas de comercialización, así se favorece un precio más justo, tanto como comensal, como productor, también para los productores, y también movilizarse, ¿no? También está bueno la militancia, diríamos, poner el cuerpo un poco en lo que es, en lo que respecta a la lucha de los derechos, ¿no? Me parece que podría llegar a ser un poco algunas de las propuestas, pero bueno, dejamos abierto para quienes estén participando desde el chat para otras propuestas, sugerencias o opiniones. Gracias. Buenísimo, excelente. Muchas gracias, muy claras ambas. Y bueno, y mientras tanto, mientras damos ahí un espacio para que puedan pasarnos algunas preguntas por el chat, sí me parece, bueno, es muy interesante, sobre todo para el ámbito de la formación de futuros y futuras profesionales de la salud, bueno, todo lo que han expuesto. Y pensaba en esto último que traía Cintia respecto a, bueno, poder cuestionarnos, bueno, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué formamos nosotros como docentes para qué intereses a gente, a personas que van a ejercer profesiones, en este caso, referidas a la salud? Bueno, me parecía, y en esto de abrir las puertas de la universidad también a otras experiencias de la realidad, me parecía importante también mencionar el trabajo que hacen desde la cátedra libre con respecto a la extensión universitaria, que también tiene mucha trayectoria y tiene mucha vinculación, sobre todo con la cuestión de la producción agroalimentaria, así que también, no sé si quieren agregar algo respecto a eso mientras comentamos, levantamos algunas preguntas. Sí, yo quería agregar que no lo comenté, ¿no? Que trabajamos en territorio, en distintos territorios de cercanía, y también hemos estado en otros lugares que comentaré levemente. Bueno, ahora estamos trabajando en el Parque Pereira Iraola, en una huerta ecológica, que es la Huerta Santa Elena, apoyando entonces la producción agroecológica, y trabajando con los productores cercanos, de cercanía, que están allí. Bueno, ahí estamos hace bastante, con toda la problemática que lleva producir alimentos en forma agroecológica, con todos los problemas que pueden tener los productores, por ejemplo, la falta de subsidios por ahí, problemas que pueden llegar a tener con temporales, ¿no? Vientos, etcétera, etcétera, bueno, apoyando todo esto. También estamos en este momento en la isla Santiago, en Ensenada, y trabajamos allí con la comunidad también, intentando hacer también, ¿no? Un acercamiento a un proyecto de encuentros turísticos, ¿no? en la zona, como para que la gente, bueno, pueda visitar y conocer esos espacios. Pero bueno, hemos trabajado en otros lugares, por ejemplo, en un año estuvimos trabajando con el tema del agua, llevando, bueno, haciendo análisis de potabilidad de agua en su momento, y llevando algún tipo de posible solución, como llevamos unos filtros, bueno, para que ellos mismos puedan construirlos y poder potabilizar el agua de alguna manera.
en el Chaco, ¿no? En un grupo de productores con una organización que se llama Poriajú, que queda en San Roque Sáenz Peña, en el Chaco. Fuimos varias veces, estuvimos participando ahí, trabajamos con movimientos campesinos como los juríes del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Estuvimos con ellos, también con el tema del agua, básicamente, porque son comunidades que están olvidadas absolutamente. Y uno de los puntos más importantes, por lo menos, es que tengan acceso a agua potable. Decimos, es un punto más del derecho, ¿no? De los derechos vulnerados. Así que cuando el Estado no está, de alguna manera tratamos digamos, de paliar esa situación. Imagínense lo que es agua contaminada con microorganismos predominantemente, que genera un afecta a la salud de personas y de los niños en forma, bueno, muy fuerte, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que los espacios donde hemos participado en proyectos, a través de proyectos de extensión desde la universidad. Bárbaro. Ahí, bueno, ya nosotros tuvimos algunas preguntas que surgieron del chat. Bueno, con esto último, Leda, ahí preguntan cómo se pueden sumar algunas de estas actividades y trabajos que mencionaste recién de extensión, si hay algún espacio como para poder difundir. Sí, bueno, nosotros tenemos el correo de la cátedra, que es Caliza. Bueno, ustedes pueden escribir así, a Caliza, arroba, creo que gmail.com. Pueden escribirnos ahí. Bueno, participar, por supuesto, en el curso. Tenemos el Facebook de la cátedra, Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, UNLP, porque hay un montón de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la UNLP. Escribirnos en el Facebook, y esos son los canales de comunicación más importantes para poder participar. Ahora estamos mucho en el Parque Pereira en este momento. También trabajamos con jóvenes, con los jóvenes productores del Parque Pereira en otra época también. Bueno, me puedo olvidar hay una lista enorme de proyectos. Hago una corrección, es caliza.unlp@gmail.com. Sí, gracias, Cinti. Bueno, ahí otra pregunta que aparece dice, ¿qué medidas consideran fundamentales para comenzar un camino hacia la soberanía alimentaria? ¿Qué medidas? ¿No? Sí, ¿qué medidas serían las? A ver, no sé bien si está pensado desde un lugar individual, desde un lugar estatal, comunitario y demás, pero en principio, para comenzar un camino de soberanía alimentaria, creo que lo que primero hay que hacer es replantearse cómo estamos, ¿no es cierto?, y la necesidad de cambio. Es un poco lo que, en cierta forma, me parece que es lo que tiene que empezar a generar un poco de ruido, de molestia, como para poder empezar a inclusive entender la necesidad de cambio. Desde lo que es a nivel estatal, miren, recién hace la incorporación del término soberanía alimentaria a nivel estatal tiene tanto como 1 año, 2 años. No sé, Leda, corregime, pero no sí, se más. Está, claro, se habla, exacto, pero aparece el término, por eso, aparece el término. Construir soberanía alimentaria involucra un montón de acciones, ¿no? Dentro de lo que son las políticas públicas, por supuesto
que se pueden hacer desde una perspectiva de soberanía alimentaria o no, ¿no es cierto? Entonces, hay que construir, ¿no es cierto? Y hay que seguir construyendo también desde las políticas públicas, o sea, desde la decisión que a veces decimos uno, bueno, yo tengo el poder de decidir dónde comprar, qué comprar, a quién, y mirar un poco más esto, pero también, por eso yo proponía, en cierta forma, también militar, ¿no es cierto? Y tratar de poder acompañar los movimientos que favorecen la soberanía alimentaria, las organizaciones, las agrupaciones que están en la lucha por una soberanía alimentaria para todos, ¿no? Y de esa forma también exigir al Estado que no quede en un nombre nada más y que se hagan acciones, ¿no? Sí, con respecto a esta pregunta, ¿qué medidas consideran fundamental para comenzar el camino soberanía alimentaria? Bueno, primero por uno, ¿no? Que es un poco lo que decía Cintia. Y por uno, ¿qué puede hacer uno? Básicamente, comprar cercano, si puede tener su propia huerta para tener alimentos seguros, sin plaguicidas, que todos tienen, así que la única manera es asegurarse de alguna manera que tu alimento no tiene ningún tipo de estos plaguicidas, y tener su huerta. Y otra cosa muy importante que Cintia comentó, que es ir a la cocina, tan simple como eso. Eso nos hace soberanos. Yo creo que es el primer punto que tenemos que pensar, sacarnos de la cabeza también esta idea que la cocina es como una carga. La cocina es un lugar de creatividad, un lugar donde uno brinda a su familia, brinda afecto a través del alimento. Y además en forma creativa lo puede hacer. Y por otra parte, ahí está realmente, aunque sea un acto individual, pero si fuera colectivo sería mucho mejor, luchando contra los grandes productores de alimentos que imponen sabores, gustos en nuestro cerebro y nos imponen alimentos con alta sal, alta grasa, alto azúcar, que nos deteriora la salud en forma abismal. Esto de la inmediatez, que también es una cultura, esa cultura zapping, ¿no? Abro la bolsa y me como la papa frita, abro y me como el chisito. Esto es un hábito, es una cultura que tenemos. Y si nosotros empezamos a entender que eso está absolutamente manipulado, que nos están manejando, la forma en que vamos a consumir, qué alimentos, el gusto. Tenemos un gusto absolutamente modificado hacia sabores exaltados, con esto del agregado del glutamato, de las saborizantes, alimentos que no lo son, son formulaciones, son ultraprocesados. Por eso es tan importante el etiquetado, ¿no? Hoy en día. En la medida que uno tiene que ir a hacer una compra, bueno, que lea en forma frontal cuáles son los contenidos macro, de los macrocomponentes que hay, y que alerte si supera o no bueno, la ingesta diaria, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Así que yo creo que se puede hacer incluso desde el camino individual, ¿no? Tratando de producir nuestros propios alimentos en la medida que se pueda, y romper con ciertas ideas que y acciones que hacemos sin darnos cuenta, que nos llevan por un corredor sin salida, ¿no? Hacia un lugar que es el consumo, y que el alimento está motivado con el intercambio con el dinero. Y consideramos que es otra, que el alimento es un bien social. Pero hay salida, le da. Ese corredor tiene salida. Sí. Vamos a la soberanía. Sí, claro, pero por ese corredor de consumo seguimos en ese feedback alimentándonos permanentemente y dependiendo del almacén de la esquina, o del chino de la esquina, del supermercado. Ahí justo con referencia a esto, una de las preguntas dice, desde su perspectiva,
¿La ley de etiquetado frontal contribuye a la soberanía alimentaria? Sí, claro, por supuesto. Es un paso más para poder decidir en forma soberana qué es lo que quiero consumir. En realidad también tenemos el derecho de conocer qué es lo que, es otro derecho, ¿no? Da la posibilidad del derecho a la información y el derecho de conocer qué es lo que uno está comprando. La manipulación, ¿no es cierto?, que hay a nivel de la información en el packaging de los productos que se venden es espeluznante, ¿no? O sea, es impresionante cómo desinforma. Entonces, esa ley de etiquetado lo que en cierta forma permite, en forma es un poco más clara, en forma uniformada, poder saber que hay algunos nutrientes que hay en exceso y que por lo cual si queremos podemos elegir otros o no, nos da la libertad de poder elegir, no quedamos supeditados a una estrategia de marketing para poder adquirirlo. Entonces, desde ese punto, por supuesto que favorece, ¿no? Como derecho a la información y bueno, saber qué es lo que estamos consumiendo. Bárbaro. Y ahí también agrego que la segunda charla, el segundo encuentro, justamente va a estar referido a la ley de etiquetado frontal, que, bueno, que es algo, una ley, un proyecto de ley que está en boga en el último tiempo. Sí. Ahí leo algunos comentarios. Sí. No, decime. No, algunos comentarios que surgen del chat. Ahí un saludo a Cintia y gracias por la exposición desde Uruguay, desde la Escuela de Nutrición de Uruguay. Mandan un saludo. Otro comentario en relación a lo que mencionaba Leda respecto a la cocina. Dice, la cocina es más fácil de lo que se piensa, el miedo es por desconocimiento. Sería lindo que la agreguen como materia en la escuela y así salimos al mundo con conocimientos reales, además de huerta, por ejemplo. Sí. Y después dice, ¿qué bibliografía me recomiendan? Preguntan. Sí. Vayan a la página de la Vía Campesina, que hay un montón de documentos elaborados, muy acabados en sí mismos, muy completos, donde van a ver distintas, estas ideas que, bueno, fuimos charlando en forma mucho más completa, por supuesto. Los encuentros que hay, la página de la Vía Campesina, ¿no? Este movimiento internacional de trabajadores del mundo. Bien. Otra pregunta, preguntan si hay algún proyecto o idea para abordar el derecho a la alimentación en el nivel primario y secundario de la escuela. No la veo la pregunta. Bueno, ¿cómo era que decías si hay algún... Bueno, nosotros también, sí, me olvidé de comentar que hemos trabajado con escuelas primarias, y de hecho nos visitan muchas escuelas en el Parque Pereira, donde mostramos una experiencia agroecológica. Así que, por supuesto, la formación para los niños en este sentido de pequeños es muy importante. En la isla Santiago hemos trabajado en la escuela de la isla, con la huerta y con las maestras, propiciando esto, ¿no? Así que fundamental la formación desde la etapa temprana, ¿no? Lo que desconozco dentro de lo que es se presentó y se legisló, o no sé bien en qué estado se encuentra, de educación nutricional y o sea, en lo que es primaria y secundaria. No sé si se aborda el derecho a la alimentación, pero supongo que sí, y había como un proyecto de sumarle a esa ley de educación
nutricional que sea de educación nutricional y soberanía alimentaria, con lo cual se terminaría abordando sí o sí, ¿no? Desde ese proyecto que se presentó. Y para decirles que Argentina en realidad nunca adhirió a esta idea, ¿no? Y yo dudo que lo haga, ¿no? En un lapso corto. Acá tiene que haber mucho cambio para que se adhiera en forma así más digamos, general, ¿no? ¿Por qué? Porque implica romper con un montón de cosas. Implica eso, ¿no? Implica lucha, que es lo que les comento. Y fíjense, ejemplo, con Vicentín lo que pasó, ¿no? Lamentablemente estábamos muy entusiasmados en su momento, porque era una expropiación, y bueno, después quedó en la nada. Y bueno, es discutible, ¿no? No era el objetivo de la charla de hoy, pero creo que es muy complicado, muy difícil, y Argentina no, o por lo menos oficialmente no adhiere. Se habla, pero que se hable, bueno, quizás es un primer paso, ¿no? Hacia esta idea, ¿no? Pero los principios que estamos hablando y este paradigma es muy claro, y que no tiene mucho que ver con la sociedad que estamos hoy. Sí, son muy fuertes y muy poderosos los intereses que hay que enfrentar, ¿no es cierto?, para enfrentar justamente al modelo dominante actual. Se puede hacer, por supuesto, pero con una fuerte decisión, ¿no es cierto?, y demás, pero eso, son muy, muy fuertes y eso, unos intereses muy fuertes. Me parece que sería esa la respuesta. Argentina sí lo que lleva adelante es el tema de seguridad alimentaria. Cuando está con la tarjeta alimentar, con los planes, todo eso, ahí está propiciando, porque las personas, bueno, la asignación universal por hijo, todo esto han sido, logros importantes como para que los niños, las niñas, puedan llegar a tener una alimentación. Eso es seguridad alimentaria, claramente, ¿no? En ese sentido, como Cintia decía. Y ahí sí está trabajando y invirtiendo bastante dinero, ¿no? En eso, que es diferente. Trata de llegar a resolver el tema de seguridad alimentaria. Pero soberanía alimentaria estamos, me parece que un poco lejos. Pero como decimos, es una construcción y es un camino. No quiere decir que no lo vamos a lograr. Y además, son digamos, situaciones que tenemos que ir viendo, modificando, ver cómo se va adaptando. No todo es de un día, no va a ser de un día para otro. Así pero que les quede claro, ¿no? La diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad. Seguridad alimentaria. Bueno, ahí seguimos algunos saludos más de felicitaciones por ambas exposiciones y apoyo a que en la facultad de medicina pueda ser una materia optativa el curso de soberanía alimentaria. Y bueno, ahí fueron ahí abordadas todas las preguntas y los aportes que hicieron desde el chat. No sé si quisieran agregar algo más. Ahí fue muy claro todo, fue muy, muy integral y muy completa todas las exposiciones que han hecho y bueno, y las consultas que han abordado. Les agradecemos de vuelta, muchas gracias por la claridad y por la predisposición. Y esperamos seguir encontrándonos
en otras instancias que seguramente van a surgir. Y bueno, nosotros continuamos con este ciclo durante 2 miércoles más. Como les decía, la próxima charla va a estar referida específicamente a la ley de etiquetados, y la última charla el día 22 de septiembre vamos a estar trabajando acerca de la soberanía alimentaria, del desarrollo y la producción sustentable. Así que, bueno, nos seguimos encontrando por esta misma vía, por el canal de YouTube de la Secretaría de Redes. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. A ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.